todo, la Central Unitaria de Trabajadores saluda por la positiva este ejercicio que ha convocado el Ministerio del Trabajo. Nos parece que corresponde a un llamado internacional de la OIT, de la CSI, respecto a la necesidad de abordar este tema de forma global, porque es una enfermedad endémica que se ha impuesto en el mundo, el trabajo nada digno. Como lo dijo el señor viceministro, nosotros como PUT tenemos un reclamo respetuoso, no sé a quién hacerlo, y una excusa con el auditorio y con quienes asisten a este evento, en el sentido de que la CUT circuló en un papel su punto de vista sobre el tema del Día Internacional del Trabajo Decente y fue decomisado por los guardas de control de seguridad. Esa es una ironía de la vida, que nos convocan y nos convocamos a hacer este análisis democrático, participativo, amplio, y el punto de vista de la CUT lo decomisaron. En lo que concierne a la pregunta, nosotros podríamos enfocar el tema del diálogo social en tres aspectos. Existe el diálogo para nosotros, existe el diálogo social diplomático, aquel que intercambia criterios sobre todo y nada se define, pero se mantienen las buenas relaciones. Existe el diálogo social improductivo, por ejemplo el de la Comisión Nacional de Concertación en Colombia, en donde se dialoga sobre los asuntos del mundo del trabajo, pero finalmente no se dan conclusiones y se aplica el centralismo democrático. El gobierno decide, por ejemplo en el caso del salario mínimo. Y existe el diálogo social basado en la negociación y la concertación, que es el que nosotros practicamos, apoyamos y defendemos. Y es este el que la reciente comisión de preparación del Congreso, de la Conferencia Interamericana de Ministros del Trabajo que se realizará en Cancún, en México, se reunió esta comisión asesora y técnica para la preparación de la conferencia, de la cual nosotros, el Movimiento Sindical Interamericano, a través de la CSA, tiene una participación. Esa comisión, inteligentemente dirigida por la doctora Gloria Gaviria, hay que reconocerlo, basó su discusión y su análisis sobre cómo incorporar el tema de los derechos fundamentales de los trabajadores para que se conviertan en una política, diría yo, obligante a cumplir por parte de los ministerios de trabajo de las Américas. Las conclusiones fueron importantes porque el evento fue muy participativo y allí quedó plasmado precisamente este interés general de esa comisión para que se convierta en interés general de la conferencia de ministros que se realizará en Cancún. Pero nosotros tenemos que coincidir con lo que aquí planteó el ministro del Trabajo. Entre otras cosas, ese diálogo para nosotros, o para la CUT, nos pareció candoroso y como muy familiar, pero lejos de la realidad que le asiste al país. No nos pueden hacer
toda una referencia a los grandes avances y cuestiones que se están haciendo para trascender la presencia del trabajo precario, y por ejemplo en el plan de desarrollo incluyen un artículo ya aprobado por el Senado en donde la tercerización la legitimizan, la fortalecen y la establecen como un método de generación de empleo cuando es la mayor responsable de la indignidad en el trabajo y de haber hecho del trabajo una mercancía. Es una contradicción de fondo que tiene el gobierno y no la puedo ocultar porque está ahí en ley. Se nos hablaba también del diálogo social con las organizaciones sociales, por ejemplo en este caso con el ámbito rural. El ministro de Agricultura en el tiempo del domingo dio unas declaraciones por medio de las cuales va a revolucionar la economía en el sector agrario, va a socializarlo y le endulza los oídos al presidente de la SAC diciéndole que le van a llegar no sé cuántos billones de pesos para solucionar el tema. Y hoy informó que le va a disminuir los aranceles a los importadores de alimentos hacia Colombia. Entonces es una contradicción terrible. ¿Cómo así que van a destinar recursos para solucionar el tema en el campo en cuanto a miseria social, pero de otra parte fortalecen la importación de alimentos? Esa es una contradicción de fondo. Por eso no se puede hablar entonces de cómo redimir el campo después del posconflicto si en las leyes están haciendo todo lo contrario para miserabilizar. Esto está ligado al diálogo social. En Colombia, por ejemplo, señor viceministro, y con esto concluyo, porque son muy limitados los minutos para dar la opinión, en Colombia, por ejemplo, el diálogo social se ha desarrollado, pero el gobierno del presidente Santos siempre cae en la contradicción. Hace los acuerdos y después los contradice. Nosotros estuvimos con las colegas centrales sindicales CGT y CTC apoyando, y seguimos en esa línea de apoyar la defensa de la industria nacional, porque ese es un patrimonio nacional. Y lo hicimos con énfasis cuando el sector azucarero alzó la voz para decir que está en riesgo de existencia. Se dieron unos acuerdos con el sector azucarero y al tercer día la ministra de Comercio Exterior cambió toda la película. Eso hace el ministro de Agricultura ahora con los agricultores. En el ámbito del mundo del trabajo igual, pues hace 2 años el gobierno se comprometió mediante un diálogo con los trabajadores en cuanto tiene que ver con el tema del tiempo extra, dominicales, festivos, que se los usurparon como conquista que tenían los trabajadores en sus convenciones, y posteriormente negaron el poder cumplir con ese compromiso. De tal manera, viceministro, que el diálogo social nosotros lo concebimos como importante, como necesario, como indispensable en una democracia participativa, pero es necesario hacer de él una herramienta que conduzca a soluciones reales por la vía de tener en cuenta las partes en conjunto, quienes asumen el diálogo social y no específicamente quien lo promueve para beneficio de su propia política.